Tu lugar está en el suelo. La frase se quedó suspendida en el aire como una bofetada que nadie se atreve a comentar, pero todos sienten. La escuché desde el piso, con la espalda ardiendo por el golpe y las palmas raspadas. En la boda de mi hija, en medio de un jardín perfecto, con luces cálidas colgando de los árboles como si fueran pequeñas lunas, el hombre que había prometido cuidarla me miró desde arriba, con media sonrisa y las manos en los bolsillos, como si hubiera marcado un punto en un juego privado. Hubo risas nerviosas, un par de ¿estás bien? Y un silencio pálido que se abrió paso entre los invitados como una corriente de aire frío. Alguien derramó una copa, el cristal tintineó y yo pensé, muy claro, muy simple, esto no empezó aquí. Este tipo de cosas nunca empiezan el día de la caída, empiezan mucho antes, cuando uno decide ignorar un pequeño temblor en el suelo. Déjame detener la escena, congelarla un segundo, antes de seguir. Si llegaste hasta acá y esta historia ya te agarró de la camiseta, dame un segundo para algo importante. Más de la mitad de quienes escuchan estas historias no están suscritos. Sé que parece un gesto mínimo, pero tu suscripción y tu comentario ayudan a que estas narraciones lleguen más lejos y no te pierdas los giros que vienen. Si te gusta el relato tenso, honesto, con finales que te dejan pensando, suscríbete ahora mismo y cuéntame en qué ciudad y a qué hora estás oyendo esto. Listo, volvemos a aquella tarde, porque lo que pasó en el césped de ese salón de eventos en Queens se venía gestando desde enero. Fue el 12 de enero, un viernes, a las 19:34, cuando escuché la puerta lateral del garaje abrirse de golpe. El aire de invierno se coló como una cuña, con ese olor a calle mojada que arrastra el metro cuando la gente vuelve a casa. Yo estaba con las manos negras de grasa, metido hasta los codos en la reconstrucción de una Harley del 78 que compré por partes. La mesa de trabajo era un mapa de piezas, bielas, bujías, un carburador Solex que conseguí por internet, juntas que había cortado a mano sobre una cartulina para medir. El fluorescente del techo zumbaba, y la radio del fondo, sintonizada en una emisora vieja de baladas, dejaba escapar un coro gastado sobre amores que vuelven. ¡Papá! La voz de Viviana me hizo levantar la vista antes que su silueta cortara la luz. Entró con un abrigo beige que le quedaba grande, las mejillas rojas por el frío y ese brillo en los ojos que yo conozco desde que aprendió a caminar. Levantó la mano izquierda como quien muestra una bandera, y la piedra le explotó a la luz del garaje. No tengo otra palabra. Explotó. Era un diamante demasiado grande para nuestro universo de llaves Allen y trapos con aceite. Jasper me pidió que me case con él, dijo, y las palabras le salieron atropelladas, con risa. Fue ayer en un restaurante en Midtown, con músicos y todo. Papá, fue hermoso. Se me hizo un bulto en la garganta. Yo sabía, desde hacía semanas, que ese paso era probable. Ella estaba enamorada, y él tenía esa seguridad de vendedor que sabe conducir a la gente hasta el cierre. La abracé, claro que la abracé, porque cuando tu hija te anuncia que va a casarse, lo primero es celebrar con ella. Luego, más tarde, nace la reserva, como una sombra que tarda unos segundos en proyectarse detrás de los objetos. Enséñame el video, le pedí. Viviana buscó en el celular y me lo puso en la mano. En la pantalla se veía un salón con arañas de cristal, manteles blancos, servilletas con filo dorado dobladas en forma de lirio. Jasper estaba arrodillado, traje azul marino impecable, reloj grande y brillante, ese reloj que no dice la hora, dice puedo pagarlo. Un violinista se acercó, una pareja en la mesa del costado aplaudió, y cuando una mesera se inclinó a rellenar una copa, él apenas la empujó con la mirada, como si su presencia molestara la escenografía. Detalle mínimo, sí, pero yo vengo de arreglar cosas. Cuando una bisagra hace un ruido apenas audible, es que algo ya se está desgastando. ¿Te gusta?, preguntó ella, y el diamante volvió a estallar bajo el fluorescente. Si a ti te hace feliz, a mí me gusta, respondí. No mentí. Me gusta su alegría. El anillo, en sí mismo, me parecía frío, como un hielo bien tallado. Esa noche, cuando ella se fue a dormir, yo me quedé en el pequeño escritorio del cuarto que antes era de María y mío. La foto de nuestro casamiento está junto a la lámpara, ella con encaje sencillo, yo con un traje modesto prestado por mi hermano, los dos con una sonrisa franca, nada de filtros. Abrí el viejo computador, todavía le cuesta arrancar, y busqué a Jasper. Lo encontré enseguida.
Pura superficie limpia. Analista financiero en Morrison y Associates. Fotos con carros rojos, restaurantes, relojes, copas. Una frase que me quedó clavada. Hay que rodearse de gente que entienda el valor de avanzar. Lo simple no construye futuro. En otra, un brindis a mejorar la raza. Quizá era broma, quizá no. En otra más, le respondía a un amigo: mi futura suegro es de los que trabajan con las manos. La experiencia me dice que es gente que no complica. Gente que no complica. Cerré la pestaña y quedé mirando mi propio reflejo en la pantalla negra. Mis manos tenían líneas y cortes de años de taller. Con estas manos cambié pañales, sostuve bicicletas, cargué cajas cuando no alcanzaba el dinero para el alquiler. Con estas manos sostuve a María cuando la fiebre le borró las fuerzas. Si para Jasper eso es no complicar, entonces su diccionario y el mío están impresos por editoriales distintas. La cena para conocerlo fue el sábado 13, a las 19:30, en un lugar llamado The Golden Fork, a 2 cuadras de la esquina sur de Central Park. Fui con mi único traje azul, el de la graduación de Viviana, planchado sobre una silla desde temprano. Antes de salir, me até el anillo de matrimonio a una cadena y me lo colgué bajo la camisa. No es superstición, es memoria. Cuando entré al restaurante, el maitre me miró de arriba a abajo con un cálculo breve. Me llevó hasta una mesa en semicírculo. Viviana estaba de pie, hermosa, con un vestido verde botella. Él seguía en el teléfono, deslizando el pulgar con el gesto automático de quien no sabe estar solo consigo mismo. Se levantó cuando ya estaba encima, me dio la mano sin apretar. «Señor Reyes», dijo, con sonrisa de catálogo. «Un placer por fin ponerle rostro». «Gusto», contesté, y me senté. No tardó mucho en calibrar la situación. Me preguntó por el taller, por lo manual, por si no me cansaba el ruido. Cada frase venía con un interesante adhesivo que él pegaba sin leer. Levantó la mano para llamar al sommelier y ordenó un Bordeaux 2009 como quien pulsa un botón de ascensor. No preguntó si yo quería vino, ni que prefería Viviana. Yo observaba, tomaba nota, ajustaba tuercas invisibles en mi cabeza. Los depredadores hacen 2 cosas, miden y empujan. Él medía mi paciencia y empujaba mis límites. Viviana me contó que vive en Brooklyn desde pequeña, dijo, girando la copa para mirar la lágrima del vino. Barrios con identidad, ya sabe. Son pintorescos. Son hogares, respondí. Él sonrió, pero no respondió. Cuando llegó la cuenta, hizo un gesto de sorpresa teatral y, sin mirarme, la deslizó hacia mis dedos. Alcé la vista. Él ya estaba en el teléfono otra vez. Pagué. Mi tarjeta tembló exactamente como mi mano. A la salida, en la esquina, cuando un taxi bajaba por la avenida con las luces empañadas por el frío, Viviana me llamó aparte. «No tenías que haber pagado, papá». «Ya está», le dije. «No quiero que este momento te lo arruiné un papel». Pero el papel no era el problema. Era el teatro detrás del papel. Y las obras de teatro, cuando están mal dirigidas, siempre se desmoronan en el segundo acto. Hasta ese momento, yo seguía aferrado a una premisa: la gente puede tener malos modales y aún así, tener buen corazón. No quería ser injusto con un juicio rápido. No quería poner a mi hija en la posición de elegir. María, si hubiera estado, me habría pedido exactamente eso: paciencia, mirar más profundo, no hacer olas que puedan hundir a la propia familia. Pero a la semana, la fachada se resquebrajó un poco más. El miércoles 17, a las 20:15, Jasper apareció en mi casa sin avisar. El motor del coche, alemán, última gama, sin placa del concesionario aún, rugió como si también quisiera anunciar su presencia. Golpeó con los nudillos 3 veces, seco. Abrí. Entró sin pedir permiso y sin dar las buenas noches. «Tenemos que hablar», dijo, y se paró en medio de la sala, mirando alrededor como si estuviera tasando mis cosas para una subasta. «Viviana está confundida. Desde la cena. Y sé que viene de usted». «De mí viene el consejo de que no se deje hablar como alguien a quien hay que educar», respondí. «De mí viene que sepa que su casa es su casa y su familia, su familia. Usted no entiende la vida que yo puedo darle».
Se acercó demasiado. Su perfume era fuerte, maderoso. El mundo en el que nos movemos requiere estándares. El respeto no es un estándar, le dije. Es una base. Como la cimentación de una casa. Si la quitas, la casa se cae, aunque compres los muebles más caros de la ciudad. Chasqueó la lengua, exasperado. Usted va a llamarla mañana, dijo. Le va a decir que se equivocó conmigo, que fue un malentendido. Si no, habrá consecuencias. No voy a permitir que me quiten el acceso a mi propia esposa antes de tiempo. Viviana no es un acceso, respondí. Y no es un objeto que se entrega mediante códigos. No diré que tuve miedo. Diré que me di. En otra vida, hace muchos años, me entrenaron para leer posturas, notar cuánto de amenaza hay en un gesto y cuánto es puro teatro. Jasper tenía hombros tensos de gimnasio y un enojo que le nacía del ego, no del estómago. Se fue con un portazo, arrastrando el orgullo por la vereda. Llamé a Viviana al día siguiente. Nos vimos el viernes 19, por la tarde, en su departamento de la calle 83, piso 15. Llegué con flores, margaritas como las que le gustaban a su madre. Las puso en agua y me sirvió café en tazas de diseño, bonitas, incómodas. No sabía que había ido a tu casa, dijo, en cuanto se sentó. Los ojos tenían ese brillo líquido de quien no ha dormido bien. Me dijo que había tenido un mal día. Tengo que creer que no fue a buscar pelea. No te pido que me creas a mí, le dije. Pídete pruebas a ti. Revisa cómo te habla, qué te pide, qué te insinúa dejar de ver. Pregúntate si te sientes mejor contigo cuando estás con él. Esa es la prueba que vale. Se le quebró la voz. Me dijo que mis amigas no son adecuadas para su círculo, dijo. Que debería vestir de otra manera en sus eventos. Que mi barrio, que algún día entendería por qué no conviene seguir yendo tanto. Eso no es amor, respondí. Eso es moldear. Y moldear a las personas para que entren en una vitrina es violencia, aunque nadie la llame así. No la abracé de inmediato. La dejé respirar. Luego me pidió un abrazo, y ahí sí, con la cabeza contra mi hombro, pareció volver por un segundo a los 8 años, cuando corría a esconderse en mi pecho si una película se ponía muy tensa. Supe, entonces, que llegaría un día de decisiones. No sabía cuándo ni cómo. Pero llegaría. El 20 de abril, sábado, a las 3 de la tarde, nos vimos en Eternal Gardens, un lugar diseñado para bodas con obsesión por la foto perfecta, pérgolas con glicinas, sillas blancas formadas como en desfile, un arco de flores pálidas frente a una fuente con peces anaranjados. La ceremonia, hay que decirlo, fue hermosa. El vestido de Viviana, el de su madre, ajustado con una mano experta, le daba una luz que no dependía del sol. Yo, cuando el oficiante preguntó quién entregaba a esa mujer, dije su padre, y sentí que María me apretaba la mano desde donde estuviera. No creo en fantasmas. Creo en los lazos que no se rompen ni con la muerte. Desde ahí en adelante, todo fue coreografía. Fotos por grupos, brindis con frases, música de cuerdas que parecía salir de un anuncio de perfume. Los amigos de Jasper eran un catálogo de sonrisas parecidas, relojes parecidos, chistes parecidos. No digo que sean malas personas. Digo que no están acostumbrados a que alguien diga no sin que medie una factura. Mi tarjeta decía mesa 12. Lejos de la cabecera, suficiente para saber que soy familia, pero no la familia. Me senté junto a la tía Ruth, del lado de María, y frente a una pareja amiga de Viviana desde la secundaria. Los tres tenían los ojos calibrados para conversar sin invadir. Respiré un poco mejor. Entonces, él apareció detrás de mí. Nadie lo anunció, nadie necesitó verlo para saber que la temperatura bajaba. Hay presencias que se perciben como una sombra 3 pasos antes de que lleguen. ¿Todo a su gusto, señor Reyes?, preguntó, con ese tono que finge amabilidad para probar un límite. Todo muy bonito, respondí. Han hecho un trabajo impecable. ¡Qué bueno! Viviana insistió en detalles que yo habría pasado por alto, dijo, tomándose el crédito y el desmérito en una misma línea, como un mago que te muestra la mano mientras la otra te roba el reloj. Por cierto, ¿le han servido bien el vino? No siempre aciertan con los paladares tradicionales.
No contesté. Me dispuse a sentarme. Entonces ocurrió. El tirón fue rápido, preciso, suficiente para que el respaldo se alejara una fracción de segundo antes de que mi peso cayera. No hay misterio físico. El cuerpo busca el asiento ya no está, el cuerpo cae. El suelo golpea, la espalda protesta, el silencio se hace redondo. Yo vi, desde abajo, el cielo de luces cálidas, y por un momento escuché un eco viejo, de otra vida: mantén la boca cerrada al caer, no te tragues el polvo, exhala al contacto. Lo hice. Exhalé. Abrí los ojos. Vi su sonrisa. Y escuché, clarito: tu lugar está en el suelo. Ahí sentí dos cosas a la vez: bronca y paz. La bronca por lo obvio. La paz porque, al fin, el teatro dejaba ver los hilos. Las máscaras cansan, incluso a quienes las usan. Y a veces, en un descuido, la persona que hay debajo se asoma para dejarse fotografiar con la luz exacta que necesitabas. Viviana llegó corriendo, un puñado de seda y lágrimas. «Papá», dijo, tendiéndome la mano. «¿Estás bien?» «Estoy», le dije, y me impulsé con las palmas como quien se incorpora en un campo embarrado. A mi alrededor, las miradas eran un catálogo de reacciones: vergüenza ajena, curiosidad, morbo, indignación contenida. La tía Ruth se levantó a medias, con los ojos húmedos. Alguien al fondo soltó un «no puede ser», y alguien más rió por nervio. Jasper miró alrededor como un director que pierde, por un segundo, el control de la obra. Y entonces, desde el arco de entrada, se oyó la voz de un hombre apresurado. «Nancy, vamos, ya llegamos, perdón, el vuelo». La gente abrió un pasillo sin darse cuenta. Entró una pareja de unos 60 y tantos. Ella de vestido azul profundo, él de traje simple, pero con una forma de pisar el suelo que yo reconocí antes de reconocer su cara. Es difícil de explicar. Hay gente que aprendió a caminar midiendo el terreno, y eso no se desaprende. Alzó la vista, me vio, y su rostro se transformó como si una luz antigua se encendiera desde adentro. «¿Señor?», dijo, dudando, y luego sin dudar. «Señor, ¿es usted?». Yo ya estaba de pie. La columna protestó, pero me enderecé. Vi sus ojos. La memoria viajó de golpe a una noche de abril de 2003, a un punto polvoriento sin nombre oficial, apodado por los nuestros como Charlie, a un cielo sin estrellas y una línea de fuego donde ninguna silla te sostiene si te la quitan de golpe. «Saúl», dije. «Saúl Hall». El salón se quedó mudo de verdad. Las bodas adoran los giros, pero ninguno ensayado incluía a un hombre mayor cruzando el lugar con la prisa de quien vuelve a encontrar un punto de referencia perdido. Saúl me abrazó, un choque de huesos y recuerdos. Nancy, detrás, entendió sin que nadie le explicara. Jasper, a unos metros, lo miraba con una mezcla de desconcierto y malestar, como si alguien hubiera apagado la música sin pedirle permiso. «Este hombre», dijo Saúl, sin micrófono, pero con una voz que sabe proyectarse, me sacó vivo del barro. Si hoy estoy aquí, si pude llegar tarde a la boda de mi hijo y aún así entrar por esa puerta, es porque él, una noche de abril, cargó conmigo bajo fuego y me llevó hasta donde sonaba un helicóptero. No me gustan los homenajes. Duelen de una forma rara, porque te recuerdan lo que no le contaste ni siquiera a tu propia hija, para no cargarle el corazón con imágenes que no vienen al caso. Pero esa sala necesitaba contexto. Y el contexto, a veces, es un mapa simple: de allí me sacó, hasta allí me llevó. 300 metros, por detrás de una hilera de camiones quemados, entre siluetas que se movían como sombras mal dibujadas. Mi rodilla derecha jamás volvió a ser la misma. La suya, tampoco. Nos bastó. Aquella noche nos bastó con volver. Jasper, y esto lo vi como se ve un accidente desde el carril opuesto, blanqueó. El color se le fue al cuello. Y entonces entendí algo que no había visto: su arrogancia era también miedo. Miedo a no estar a la altura de la historia que llevaba su propio apellido. Miedo a que su padre fuera más hombre que él en el único idioma que reconoce cualquiera en cualquier mesa, el del valor. Quise romper el momento con una broma, para desinflar el globo, pero Saúl no me dejó. «Con todo respeto», dijo, y ahora sí pidió el micrófono con un gesto.
Si aquí alguien ha sido tratado como si valiera menos por trabajar con las manos, sepamos que esas manos me devolvieron a mi casa. El silencio no siempre es vacío. A veces es una especie de descanso. Yo lo sentí así. Vi a Viviana mirarme con una mezcla de orgullo y ternura que no quiero olvidar. Vi a Nancy apretar el brazo de su marido. Vi a Jasper tragarse una piedra entera y quedarse con la garganta seca. Voy a interrumpir un segundo para respirar y para pedirte otra cosa, pero con razones. Si esta historia te está removiendo algo, un recuerdo familiar, un jefe soberbio, una pareja que te quiso cambiar, escribe un comentario contándome qué harías tú en el lugar de mi hija o en el mío. No hace falta que des nombres, solo quiero leerte. Y si todavía no te suscribes, hazlo para que la plataforma te avise cuando suba la segunda parte. Te prometo que lo que viene en los próximos minutos no es una moraleja superficial, es el corazón de lo que uno decide ser cuando lo ponen contra la pared. Jasper pidió el micrófono. No era el plan. Su plan, estoy seguro, incluía el baile, las fotos, y si acaso una frase ingeniosa que lo dejara en el centro del salón. Pero las obras buenas, cuando se salen del guión, te obligan a actuar desde el estómago. A él no le salía la voz. La acomodó. Lo vi apretar la mandíbula. Lo vi mirar a su padre buscando una escalera por donde bajar. Lo que pasó recién comenzó, y la frase se le quebró. Tosió. Lo que pasó, estuvo mal. Miró a Viviana, me miró a mí, miró a las mesas como si allí, entre los cubiertos, encontrara palabras sueltas. No tengo excusas. Yo pensé, si pide disculpas por el gesto pero no por la raíz, no sirve. Los perdones que no atacan la raíz son como pintar la humedad. A la semana, las manchas vuelven. Pero algo en su cara me dijo que se estaba mirando por primera vez sin peinarse. Meses, dijo, meses tratando a este hombre con condescendencia, sin respeto. Porque me sentía por encima. Porque confundí poder con valor. Porque me da miedo ser menos de lo que mi padre fue. Se le aguaron los ojos, y no noté teatralidad. No es fácil fingir cuando la sala te mira y tú te escuchas por primera vez. Viviana no se movía. Tenía las manos juntas, los nudillos blancos. Saúl lo miraba con una mezcla extraña, la de un padre que sabe que el orgullo verdadero no es por un título, ni por una cuenta bancaria, sino por el acto correcto cuando más cuesta. Nancy lloraba con pudor, esos sollozos cortos que no hacen ruido y te parten igual. Le dije a mi suegro que su lugar era el suelo, continuó Jasper, con la voz temblando. Y lo dije porque necesitaba que alguien más estuviera abajo para sentirme yo arriba. No merezco que me perdonen. Pero quiero aprender a merecerlo. No voy a mentirte, yo quería justicia. Una parte mía quiere todavía que la gente pague lo que hace con la misma moneda, con intereses. Pero hay otra parte, esa a la que me aferro cuando el mundo se vuelve un campo minado, que prefiere construir algo útil con los restos del desastre. No le quité el micrófono. No le di una lección. Esperé. Alguien, desde el fondo, aplaudió. Después, otra persona. Después, media sala. La otra mitad no sabía si era momento de aplaudir. Está bien. Las mitades dudosas han salvado más catástrofes que las certezas ciegas. Volvamos un poco atrás, a la pregunta que me desvela desde enero: ¿cómo se protege a una hija adulta sin tratarla como una niña? Un amigo, Mario, excompañero del taller, me dijo algo sencillo en febrero, cuando le conté a medias cómo me sentía: la proteges con verdad. Y la verdad no es una orden. Es una linterna. Esa linterna alumbró ese salón en Queens. No porque yo la encendiera. La encendió Saúl con su memoria y la encendió Jasper con su vergüenza. Pero que hubiera luz no habría servido de nada si Viviana no hubiera tenido los ojos abiertos. Quiero escuchar a mi esposa, dijo Jasper al fin, y giró hacia Viviana. Si me pide que me vaya, me voy. Si me pide que paremos, paramos. Si me pide que aprenda, me pongo a trabajar ya. Aprender, repetí, en voz baja. Aprender no es un verbo que se escriba en una tarde. Es de esos que llevan años y dejan cicatrices donde antes tenías orgullo. Viviana se acercó despacio. Tomó mi mano. Estaba fría. Yo,
que había caído hacía minutos, sentí que me estabilizaba por primera vez en todo el día. Ella miró al hombre con el que se había casado hacía poco y habló como no la había visto hablar desde que era adolescente, con la garganta limpia de miedos prestados. «Hoy me hiciste elegir con tus actos», dijo. «Me hiciste elegir entre el hombre que quiero y el hombre que necesito al lado. Y esos dos deberían ser el mismo». No diré lo que siguió. A eso llegaremos en la segunda parte. Necesito que respires conmigo y que le des a esta historia el peso que tiene. No estamos discutiendo un juego de sillas, ni un descuido. Estamos hablando de la línea finísima que separa la manipulación de la protección, la vergüenza del respeto, el poder del valor. Estamos hablando de si el amor se demuestra hacia arriba o hacia abajo, si tu pareja te sube a la mesa o te deja en el suelo para brillar él. Y de si un hombre, cuando se mira con honestidad en el espejo roto de sus actos, puede empezar a pegarse a sí mismo con una cola que no se consigue en tiendas, la del arrepentimiento verdadero. A esta altura, quizá te preguntas si yo, después de todo, no tenía también mis propias sombras. Las tengo. Te las digo sin dramatizar. En enero, después de aquella cena, quise llamar a un abogado. No para demandarlo por la cuenta, claro, sino para preguntar qué pasaba si mi hija, en el futuro, necesitaba salir de un matrimonio mal armado. «Es pronto, señor», me dijo la secretaria, amable. «Cada cosa a su tiempo». Colgué con vergüenza. Avanzar 10 casillas en un juego que apenas empieza es tentador cuando el miedo te come. Pero el miedo no cría hijos valientes. Cría hijos que dudan de sí mismos. El lunes 22 de enero empecé a escribirle cartas a María que no iba a enviar. Las guardé en la caja de herramientas, entre la llave de 13 y el martillo de goma. En una le conté de la cena. En otra, de la visita de Jasper. En otra, de la charla con Viviana. En todas, repetí una idea: no quiero perder a nuestra hija por salvarla. A veces, proteger es tapar. Y a veces, proteger es dejar ver. Elegí lo segundo. Ese día de abril, cuando mis huesos golpearon el suelo y una voz dijo «tu lugar está en el suelo», supe que había elegido bien. Porque mi hija vio. Y cuando alguien ve, ya no hay telón que lo devuelva a la oscuridad de antes. Esta historia no acaba aquí. Falta el borde del abismo donde uno decide cómo sigue. Falta el momento en que se define si el perdón construye o solo maquilla. Falta mi conversación con Saúl a solas. Teníamos 2 décadas de silencio que ponernos al día. Falta lo que pasó cuando la música cambió a una lenta y la mitad de la sala no sabía ni con quién bailar. Falta lo que se dice en un estacionamiento cuando ya nadie te mira. Falta lo que se firma, lo que se rompe, lo que se tiende. Te voy a pedir solo una cosa más antes de cerrar esta primera parte. Cuida la conversación en los comentarios. No insultes a Viviana, no hagas leña de nadie. Propón, pregunta, comparte algo que te haya servido cuando te tocó a ti. Y si el relato te sostuvo, aunque sea un poco, suscríbete. No por números, por compañía. Las historias se vuelven más nítidas cuando alguien las espera. En la próxima entrega, te cuento que decidimos frente a todos, que pactamos a puertas cerradas y cómo se cobra, de verdad, una deuda que no tiene cifra, con acciones o con silencio. Aquí, por ahora, solo diré lo que me repetí de pie, al lado de mi hija, con el traje azul todavía con la costura rota en el hombro. No hay humillación que dure si uno decide sostener la mirada. No hay poder que valga si no se usa para levantar al que está caído. Y no hay verdad que no encuentre su micrófono, tarde o temprano, en cualquier salón lleno de gente. El micrófono temblaba en sus manos como si fuera un arma cargada que no sabía usar. Yo lo miraba, no desde la rabia, sino desde esa calma peligrosa que aparece cuando ya no te queda nada por demostrar. El salón entero, con sus flores delicadas y sus manteles impecables, había dejado de ser un lugar de celebración para transformarse en un tribunal silencioso. Y él, el hombre que había intentado reducirme al suelo, estaba ahora siendo juzgado por su propia voz. «Viviana», dijo, y su voz se quebró en la primera sílaba. Tosió, se aclaró la garganta, lo intentó otra vez. «Viviana, yo sé que esto que viste, que esto que hice, no tiene perdón fácil. Sé que no debería estar pidiendo nada ahora mismo, pero tengo que hablar. Si me quedo callado, me hundo más». Las copas quedaron suspendidas en el aire, nadie se atrevía a beber.
La música de cuerdas, que hasta hacía unos minutos flotaba como un perfume invisible, había enmudecido. Lo único que se escuchaba era el golpeteo del viento en las lonas del jardín y la respiración irregular de Jasper. «Tratado a tu padre con desprecio», continuó, y el murmullo recorrió las mesas. Me burlé de él porque pensé que así lo hacía pequeño, y al hacerlo, yo me hacía grande. Pensé que mi educación, mi dinero, mis trajes, me ponían por encima. Pero en realidad era miedo de que tú descubrieras que yo no era suficiente. El nombre de mi hija en su boca me sonaba como un préstamo que no podía pagar. Yo apreté la mandíbula, mantuve los brazos cruzados y lo observé. Viviana, en cambio, tenía los ojos clavados en él, sin pestañear, como si estuviera tratando de leer lo que había detrás de cada palabra, detrás de cada grieta en su voz. Jasper bajó la mirada, la subió, la volvió a bajar. «Señor Reyes», dijo, mirándome ahora, «usted salvó a mi padre en la guerra». Y yo, en vez de agradecerlo, lo traté como si fuera un obstáculo. He sido cruel. He sido arrogante. He sido todo lo que juro no querer ser. Y sé que con disculpas no alcanza. El micrófono rechinó en sus dedos, y alguien en la mesa del fondo murmuró: «¡Qué vergüenza!». Otros se removieron incómodos. El padre de Jasper, Saúl, permanecía firme, con los ojos clavados en su hijo, no con odio, sino con ese peso de decepción que duele más que un grito. Viviana respiró hondo, dio un paso hacia adelante. «Jasper», dijo, «¿por qué? ¿Por qué tuviste que hacerlo así? Si me hubieras dicho tus miedos, tus inseguridades, yo habría escuchado. Pero preferiste humillar al hombre que más amo en este mundo. ¿Cómo se supone que confíe en ti ahora?». Él abrió la boca, pero no salió nada. La cerró. Volvió a intentarlo. «Porque nunca aprendí a ser vulnerable», admitió, y la frase cayó como una confesión en una iglesia abarrotada. «Me enseñaron a ganar, a ser más que el otro. A que la vida es competencia. Y cuando lo vi a él, a su padre, vi todo lo que yo no soy. Y quise rebajarlo. No para dañarlo a él, sino para calmar mis propios fantasmas. Y ahora me doy cuenta de que lo único que hice fue convertirme en mi peor versión delante de todos». Un murmullo colectivo recorrió las mesas. Algunas mujeres negaban con la cabeza. Un par de hombres se pasaron la mano por el cabello, incómodos. El aire estaba cargado de juicio, de vergüenza, de un espectáculo inesperado. Yo no hablé todavía. A veces el silencio pesa más que una sentencia. Dejé que ese silencio lo envolviera. Viviana se dio vuelta hacia mí. Tenía lágrimas en los ojos. «Papá, ¿qué hago con esto?». La pregunta me golpeó. Era la misma niña que me había preguntado, a los 8 años, si debía pedir perdón a su compañera de clase por haberle roto el cuaderno sin querer. Era la misma adolescente que me consultó, a los 17, si debía tomar un trabajo de verano aunque le diera miedo no estar a la altura. Y ahora era una mujer de 26, con un vestido de novia, preguntándome cómo procesar que su esposo acababa de desarmarse en público. «Escúchalo», le dije. «Después, decide». Ella asintió, aunque la expresión de su rostro mostraba más preguntas que respuestas. Jasper bajó el micrófono. Se lo entregó al maestro de ceremonias con un gesto cansado, como si hubiera soltado un peso insoportable. Se quedó quieto, de pie, vulnerable de verdad por primera vez desde que lo conocí. Yo respiré hondo y avancé un paso. Lo miré fijo. «Te voy a decir algo, muchacho», empecé. «Las humillaciones que hiciste no fueron errores de protocolo. No fueron malos entendidos. Fueron decisiones. Y las decisiones tienen consecuencias». Se removió incómodo, tragó saliva. «Pero también te voy a decir otra cosa», continué. «Hay gente que se muere sin reconocer lo que hace mal. Tú, al menos, estás intentando decirlo. No sé si alcanza. Eso lo va a decidir ella. Pero si de verdad querés ser parte de esta familia, vas a tener que entender que aquí no se trata de trajes ni de relojes. Aquí se trata de respeto. Y el respeto no se negocia». Las palabras se clavaron en el aire como estacas. El público volvió a murmurar. Algunos aplaudieron suavemente, como si hubieran estado conteniendo la respiración.
En ese instante, sentí que la mirada de María, mi esposa fallecida, estaba sobre mí, como si me dijera: bien, Gus. Así se cuida a una hija. No con gritos, no con golpes. Con la verdad de frente. La tensión se cortó por un momento cuando la orquesta, torpemente, intentó retomar la música. Un violín desafinó en la primera nota. El director levantó la mano, pidió calma, y esperó. Fue casi cómico, como un recordatorio de que hasta en los momentos más tensos, la vida insiste en seguir adelante con su ruido. Viviana se acercó a Jasper. Lo miró de frente, tan cerca que apenas había un palmo entre ellos. «Quiero creerte», dijo, con voz temblorosa. «Quiero creer que este es el hombre que puede cambiar. Pero si vuelvo a ver en ti una sola burla, una sola mirada de desprecio hacia mi padre, hacia mí o hacia cualquier persona que no encaje en tu mundo, ese día, Jasper, será el último que estés en mi vida». La advertencia cayó con un filo de acero. Nadie en el salón dudó de que hablaba en serio. Él asintió, incapaz de hablar. El resto de la recepción transcurrió bajo un clima extraño, como una fiesta que ya no sabe si celebrar o reflexionar. Hubo baile, hubo fotos, pero cada sonrisa parecía vigilada por la memoria de lo que había pasado. Yo bailé con Viviana una canción lenta, y mientras girábamos bajo las luces, ella apoyó la cabeza en mi hombro y murmuró: «Gracias, papá». No por salvarme de él, sino por dejarme verlo con claridad. No respondí. No hacía falta. Esa noche, ya en casa, no pude dormir. El eco de la voz de Saúl Hall, recordando aquella noche en Irak, se mezclaba con la imagen de Jasper temblando en público. Pensé en la ironía, el hijo del hombre cuya vida salvé, intentando destruir la mía en el terreno más íntimo. Y pensé también en lo que significa realmente la palabra redención. Me serví un whisky barato, el mismo que guardo para ocasiones en que la memoria duele demasiado. Me senté en la sala, con las luces apagadas, y recordé a mis compañeros caídos, a los que no volvieron. A veces me pregunto si no debería haber muerto allí también. Y entonces miro a mi hija, y me digo que no. Que todo eso, todo, fue para llegar hasta aquí, hasta ser el hombre que la acompaña a elegir bien o mal, pero nunca sola. Al día siguiente, domingo, Saúl me llamó. «Necesito hablar contigo», Gus dijo con esa voz que no ha perdido la autoridad. «Ven a mi hotel, esta tarde». Me presenté a las 5 en el lobby del Plaza. Nancy estaba con él, elegante pero sencilla. Me recibieron con una mezcla de gratitud y seriedad. «Gus», empezó Saúl, estrechándome la mano, «ayer vi a mi hijo como nunca lo había visto. Y vi también lo que tú representas. No solo porque me salvaste hace 20 años, sino porque has criado a una hija con valores que él necesita aprender». Me quedé callado. «Quiero pedirte algo», continuó. «Ayúdalo. No como suegro, no como enemigo. Como hombre que sabe lo que es caer y levantarse. Jasper necesita a alguien que lo enseñe a respetar desde abajo». Lo miré fijo. «Saúl, no sé si puedo. No sé si quiero. Ese chico me humilló de maneras que no voy a olvidar fácil». «Lo sé», dijo. «Pero también sé que hay batallas que valen más que las medallas. Y esta, Gus, puede ser una de ellas». Me quedé pensando. No respondí. Un par de semanas después, Jasper apareció en mi taller. Sin traje, sin corbata. Con una camisa simple y un par de jeans que parecían nuevos, como si los hubiera comprado solo para la ocasión. Miró la Harley medio armada, los tornillos, las herramientas. «Quiero aprender», dijo, sin rodeos. Yo lo miré, cruzado de brazos. «¿Aprender qué?» «Lo que significa ensuciarse las manos», respondió. No le contesté de inmediato. Le tendí una llave inglesa. «Afloja ese tornillo». Lo intentó. Le costó. Se resbaló. Se ensució los dedos. Maldijo. Yo lo observaba en silencio. Cada gesto suyo era un mapa de orgullo peleando contra humildad. «Esto no es solo mecánica», le dije. «Es paciencia. Es respeto por lo que está roto. No puedes arreglar nada si lo desprecias». Él asintió, sin levantar la mirada. Y en ese instante, supe que la historia todavía no estaba escrita.
que lo que ocurrió en esa boda no era el final, sino apenas un comienzo torcido. Y aquí quiero detenerme otra vez, en este punto de la historia donde el Hijo del Hombre al que salvé empieza a querer aprender lo que nunca le enseñaron: respeto, paciencia, humildad. Si todavía estás acá, escuchando, es porque algo en ti conecta con esta historia. Te pido que lo aproveches, deja un like, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. No para inflar números, sino porque tus palabras hacen que esto sea una conversación y no un monólogo. Lo que viene después, te lo advierto, es aún más intenso. El choque entre dos mundos que intentan reconciliarse, la decisión de mi hija frente a su futuro, y mi propio dilema entre venganza y justicia. El taller olía a aceite quemado y a metal frío, como siempre. Afuera llovía con una constancia monótona, las gotas repiqueteaban sobre el techo de chapa como si marcaran un ritmo que no quería detenerse. El sonido me calmaba. Cada gota era un recordatorio de que la vida, incluso en medio de conflictos tan grandes como este, seguía fluyendo. Ese día Jasper apareció de nuevo. No era la primera vez desde la boda. Ya había pasado un par de tardes aprendiendo a cambiar filtros y a distinguir la diferencia entre una llave de 13 y una de 15, pero esta vez su cara no era la del aprendiz curioso. Venía con los ojos rojos, como si hubiera pasado la noche entera sin dormir. Traía la camisa arrugada, las mangas remangadas hasta los codos, y las manos, para sorpresa mía, ya no estaban limpias y cuidadas como al inicio. Tenía marcas de grasa en los nudillos. «Necesito hablar contigo a solas», me dijo, sin rodeos. «Esto ya es a solas», respondí, señalando el taller vacío. «No, digo, de verdad. Lo que voy a decir no es fácil». Colgué la llave que tenía en la mano y me limpié con un trapo. Me quedé de pie, sin invitarlo a sentarse. Él entendió que tenía que soltarlo todo de pie, como un soldado frente a un superior. «Viviana me dio un ultimátum», arrancó. «Y lo entiendo. Me dijo que si vuelvo a tratarla a ella o a ti con desprecio, lo nuestro termina. He estado pensando en eso, en cada palabra, en cada mirada que lancé con soberbia. Y me doy cuenta de que no sé cómo ser otra persona». Lo miré fijo. «Eso no se aprende en libros ni en conferencias. Eso se aprende aquí, manchándote las manos y entendiendo que no sos el centro del mundo». Jasper respiró hondo, como tragando algo que le dolía. «Lo intenté. Vine aquí. Te escuché. Pero hay algo más. Algo que ni mi padre sabe. Algo que me hizo ser como soy». Ahí su voz se quebró. Bajó la cabeza. Las gotas seguían cayendo sobre el techo, marcando el compás. Yo crucé los brazos. Esperé. «Cuando tenía 13, dijo finalmente, un profesor me dijo que yo nunca sería como mi padre, que jamás iba a estar a su altura. Lo dijo delante de la clase. Se burlaron. Se rieron. Y yo me juré ese día que iba a demostrarle al mundo que podía ser mejor, más fuerte, más rico, más respetado que cualquiera. Pero todo lo construí desde el miedo, Gus. Desde el miedo a ser menos. Y tú representas lo que más temo. Representas el respeto ganado con actos, no comprado con dinero. Y yo no sé competir contra eso». Lo escuché sin moverme. Parte de mí entendía la herida. Otra parte sabía que todos cargamos cicatrices y no por eso humillamos a los demás. «Competir», repetí. «Ese es tu error. No se trata de competir. Se trata de construir. Cuando amás a alguien, no competís contra su familia, ni contra su padre, ni contra sus valores. Caminás junto a ella. Si no podés entender eso, nunca vas a ser digno de Viviana». Se pasó las manos por la cara. «Entonces enséñame. No como tu yerno. Como un hombre que no sabe cómo dejar de ser un imbécil». Esa palabra, salida de su propia boca, me sorprendió. No era el Jasper que conocí en el Golden Fork, con el reloj brillando y el gesto condescendiente. Este era un hombre partido en dos, buscando piezas para armarse distinto. «Ven mañana», le dije, después de unos segundos de silencio. «A las 7. Y no vengas en coche. Quiero verte caminar hasta aquí, bajo la lluvia o el sol. Si no podés hacer ese esfuerzo, no vuelvas». Asintió. No dijo nada más. Salió.
La puerta del taller se cerró con un chirrido que quedó resonando un rato. Al día siguiente, estaba ahí. A las 7 en punto. Empapado. Sin paraguas. Lo vi desde la ventana mientras me servía café. Entró, saludó apenas, y se puso manos a la obra con el carburador que le dejé sobre la mesa. No preguntó por qué. Solo lo miró como si estuviera frente a un acertijo. Le tomó una hora entender que tornillo no debía forzar. 2 veces lo vi querer golpear la mesa de frustración. Lo dejé. En la tercera, respiró, apretó los labios y volvió a intentarlo con calma. Eso, le dije. Eso es lo que tenés que aprender. No siempre es fuerza. A veces es paciencia. Él asintió, con las manos negras y los dedos llenos de pequeñas raspaduras. Pasaron semanas así. Viviana lo notaba. Me lo decía por teléfono. Papá, lo veo distinto. Está más callado, más atento. No sé si confiar todavía, pero algo cambió. Yo respondía con prudencia. Las personas no cambian en 2 semanas, hija. Pero empiezan el camino. Un viernes en la noche, mientras cerrábamos el taller, Jasper me dijo, mañana vienen mis padres a cenar con nosotros. Quiero que vengas tú también. No como invitado incómodo. Como parte de la familia. Lo necesito. Dudé. Recordaba demasiado bien la primera cena en Manhattan, la cuenta deslizándose hacia mí como una trampa. Pero acepté. No por él, sino por Viviana. El sábado, en el departamento de Viviana, la mesa estaba servida con sencillez. No había lujo exagerado, no había vajilla de oro. Había platos blancos, copas de vidrio común, pan caliente y un guiso que olía a hogar. Nancy sonreía al vernos. Saúl me saludó con la misma firmeza de siempre. Y Jasper. Jasper sirvió los platos. Uno por uno. Sin esperar que nadie lo hiciera por él. Gracias por venir, señor Reyes, dijo. Ya no me decía Mr. Reyes con distancia. Me decía señor con respeto. No respondí. Asentí. Lo observé durante toda la cena. No hubo burlas. No hubo gestos de arrogancia. Hubo silencios incómodos, sí, pero también hubo intentos torpes de conversación sincera. Nancy contó una anécdota de cuando Jasper era niño. Saúl recordó una misión en la que casi pierde la vida. Viviana reía, aunque con prudencia, como si todavía temiera que todo fuera un teatro. Y yo, en silencio, pensé que los teatros no suelen durar tanto. Tarde o temprano, la máscara se cae. Y lo que estaba viendo esa noche no era una máscara, era un hombre desnudo de orgullo, tratando de aprender a ser decente. No todo fue perfecto. 2 días después, Jasper tuvo una recaída. Discutió con Viviana por un asunto trivial, el color de las cortinas que ella quería poner en la sala. No combinan con el estilo, dijo él, en tono agrio. Ella le recordó el ultimátum. Él calló. La llamó después para disculparse. Antes, jamás lo habría hecho. Viviana me contó todo. Yo la escuché. Y le dije, no se trata de que nunca más se equivoque. Se trata de que sepa reconocerlo. Fíjate si lo hace. Mientras tanto, mi relación con Saúl se fortalecía. Íbamos a caminar los domingos por el parque. Hablábamos de la guerra, de las pérdidas, de lo que significa volver con vida. Una tarde me dijo, Gus, te debo más que la vida. Te debo a mi hijo. Porque tú le diste lo que yo no pude, la enseñanza del respeto desde abajo. Me quedé callado. No soy hombre de elogios. Pero esas palabras me acompañaron muchos días. Un mes después, Jasper me pidió algo inesperado. Quiero que seas tú quien nos case por la iglesia. No el cura. Tú. Que leas las palabras. Que seas el que nos bendiga, porque eres el ejemplo que quiero seguir. No supe qué decir. Me quedé en silencio largo rato. Al final, respondí, veremos. Y aquí quiero meter una pausa, porque sé que muchos de los que escuchan esto están pensando, ¿puede alguien como Jasper realmente cambiar? ¿O todo esto es solo un disfraz nuevo? Esa pregunta es válida. Y quiero que me la respondas en los comentarios. ¿Vos le darías otra oportunidad a alguien que humilló así a tu familia?
¿O cerrarías la puerta para siempre? Te leo. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete, porque lo que viene es el verdadero clímax, la prueba definitiva, el momento en que Jasper tuvo que demostrar si todo lo que decía era cierto. La prueba llegó antes de lo esperado. Fue un domingo, en un asado familiar en casa de unos primos de Viviana, en Brooklyn. Gente sencilla, mesas de plástico, humo de parrilla, risas de chicos corriendo. Jasper estaba ahí, de jeans y camiseta, sirviendo ensaladas, hablando poco. Algunos lo miraban con desconfianza, otros, con curiosidad. En medio de la tarde, un primo borracho se acercó. «Así que tú eres el ricachón que humilló a Gus en la boda», le soltó, con media sonrisa torcida. El silencio cayó sobre la mesa. Todos miraron. Era el momento perfecto para que Jasper sacara otra vez su orgullo y se defendiera con soberbia. Pero no lo hizo. Bajó la mirada, respiró hondo y dijo, «Sí, fui yo. Y fue lo peor que hice en mi vida. Solo espero que algún día me juzguen por lo que aprendo a hacer, no por lo que fui». La mesa entera enmudeció. El primo borracho se quedó sin palabras. Y yo, por primera vez, creí en él de verdad. No voy a cerrar todavía, porque aún queda camino por andar, aún queda el epílogo que mereces escuchar. Pero puedo decirte esto. A veces, el hombre que menos esperas puede sorprenderte con un acto de humildad. Y a veces, la justicia no está en hundir a alguien, sino en darle la oportunidad de levantarse frente a todos. No supe cuánto tiempo me quedé mirando a Mateo dormido la primera vez que lo tuve en brazos. Debieron ser minutos, quizá horas, porque en la sala de maternidad las agujas del reloj se vuelven caprichosas y los sonidos tienen ecos que solo escuchan los que esperan. Tenía los puñitos cerrados, la frente fruncida como si ya estuviera pensando soluciones a problemas que todavía no conoce, y esa respiración breve de los recién nacidos que parece un milagro empaquetado en algodón. Viviana, pálida y luminosa, me miraba desde la cama. Jasper estaba a su lado, callado. No el silencio soberbio de antes, sino el de quien por fin entiende que la vida es más grande que uno. «Papá», susurró ella. «¿Te acordás de lo que me decías de chica? Que para aprender a andar en bicicleta no había truco, solo animarse a soltar el piso». «Me acuerdo. Y ahora vos ya no tenés rueditas, hija». Ella sonrió cansada. Jasper bajó la mirada y dijo algo que no esperaba. «Gus, gracias por estar. Gracias por enseñarme a no esconderme cuando más miedo tengo». No respondí. Solo asentí. Había demasiado por decir, y al mismo tiempo, nada que agregara valor a ese instante. El monitor del oxígeno marcaba su ritmo sin apuro. Afuera, en la ventana, el invierno de Manhattan clavaba sus dientes en el vidrio. Adentro, Mateo respiraba por todos nosotros. Los días que siguieron fueron un aprendizaje en cámara lenta. Yo iba y venía del hospital a mi casa, de mi casa al taller, del taller de nuevo al hospital, como si mi vida fuese ahora un triángulo trazado con regla. Nancy, madre de Jasper, se ocupaba de las cosas pequeñas que son, en realidad, las grandes: caldos, ropa doblada, mensajes oportunos. Saúl me llamaba cada tarde para preguntar por los tres, y aunque nunca lo admitirá, su voz se ablandaba cuando mencionaba al nieto. Jasper se movía con una obediencia nueva, una especie de humildad práctica que yo no le conocía. Cambiaba pañales sin hacer gestos, se levantaba de madrugada, preguntaba 2 veces antes de decidir una. Varias noches lo vi mirar a Viviana mientras dormía, como si necesitara confirmar que el mundo no era un mal sueño a punto de reiniciarse en su versión cruel. La primera visita de alta fue una prueba para todos. Salimos del hospital un domingo a las 11:20 de la mañana. El aire helado nos pegó en la cara como un aviso de que, a partir de ahí, cualquier paso debía darse con cuidado. Cuando metimos el huevito en el auto, Jasper esperó a que yo acomodara las correas y preguntó, «¿Así está bien?» «Así está bien», confirmé. «Pero vas a manejar vos despacio. Hoy nadie te corre». Sonrió con esa sonrisa chiquita que todavía parece pedir permiso. Condujo como si llevara cristales. Yo fui atrás, junto a Mateo, escuchándole los suspiros, con ese miedo ridículo y real de que en cualquier momento el universo decidiera cobrarme de golpe la felicidad que estaba sintiendo. En casa, la cuna esperaban con olor a madera nueva.
No la había comprado hecha, la habíamos armado entre los tres, con planos que imprimimos en tamaño A3 y con discusiones largas por tonterías de milímetros. Fue la primera vez que vi a Jasper aceptar sin chistar que su buen gusto no estaba por encima de la seguridad de un bebé. En cada tornillo que apretó hubo algo simbólico, como si se apretara una rosca floja que lo había hecho vibrar mal durante años. La madrugada del segundo día en casa, Viviana tuvo un llanto silencioso en la cocina. No era tristeza dramática ni desborde, era la suma honesta del cansancio, el dolor, la responsabilidad. Yo la encontré apoyada en la mesada, con el cabello recogido a medias y los ojos brillantes. «No puedo hacer todo perfecto», susurró. «Nadie puede». «Ni falta que hace», le dije, poniéndole una taza de agua tibia en las manos. «Mateo no necesita perfección, necesita que lo quieran y que lo miren. Lo demás se aprende, igual que andar en bici». Jasper apareció con ojeras de mapa. No dijo «¿Qué pasó?», ni «¿Qué hiciste?». Dijo «Decime qué hago ahora». Viviana lo miró, y yo vi en esa mirada algo que no había visto el día de la boda: confianza con conciencia. Esa diferencia, a veces, es todo. La confianza ciega no ve precipicios. La confianza consciente los ve y decide, aún así, caminar en la misma dirección. Para probar de que estaba hecho el nuevo Jasper, el mundo no tardó en presentar examen. A la semana 9 del nacimiento, su jefe le ofreció un ascenso con mudanza a Londres en el trimestre siguiente. La noticia llegó un jueves por la tarde, entre mamaderas y correos sin leer. Él vino a mi casa con el gesto de quien trae, en el mismo sobre, un premio y una amenaza. «Es un salto enorme», dijo. «Salario, equipo propio, bonus, la oficina que siempre quise. Pero», miró a Mateo, que dormía sobre mi pecho, «pero no sé si quiero que mi hijo crezca lejos de su abuelo, de su barrio, de su madre cerca de su padre. No sé si quiero volver a tener todo y perder lo que ahora entiendo que es lo importante». «¿Qué dice Viviana?», pregunté. «Está dividida. Me dice que me apoya en lo que decida, pero yo la veo apretar los labios cuando imagina otro país, otra vida hecha con apuro». «Entonces no decidas por el brillo», le dije. «Decidí por la paz. La paz no sale en los balances, pero se nota en las noches». No respondió al instante. Se quedó mirando el techo del taller, como si arriba hubiera un pizarrón. 2 días después, renunció a la propuesta. Le pidió a su jefe un plan alternativo para crecer sin moverse. Lo tildaron de poco ambicioso en un correo que leyó en voz alta, temblando entre bronca y alivio. Yo no lo consolé, le di la mano apretada, corto y seco, el apretón que se les da a los que eligen el camino empinado. Lo inesperado vino después. Un compañero suyo, en una reunión de viernes, soltó una broma cruel sobre los suegros mecánicos que arreglan motos para no morirse de hambre. Era un chiste pensado para que Jasper riera y pagara la cuota del club de la soberbia con su vieja moneda. Esta vez, no. Se paró y dijo con voz calma: «Mi suegro no arregla motos para no morirse de hambre. Arregla cosas para que otros vivan mejor. Y me salvó la familia sin disparar un tiro». Si alguien en esta sala cree que vale más por reírse de quien trabaja con las manos, yo no quiero estar en esa mesa. Hubo silencio. Algún gesto incómodo. Un jefe que tosió. Un «está bien», no era para tanto masticado por el chistoso. Jasper se sentó. Lo miraron raro ese día. Al siguiente, 2 colegas se le acercaron para decirle en voz baja: «Gracias por decir lo que nunca nos animamos». Amy me lo contó en el taller, con las manos sobre la mesa, todavía vibrando de esa mezcla rara que dejan los actos correctos. Un poco de miedo, un poco de orgullo, un poco de alivio. Pero no todo era lineal. Una tarde de marzo discutió con Viviana por una idiotez. Decidió que él elegiría el pediatra porque sabía leer mejor los informes. Viviana le recordó, con firmeza, que Mateo era de los 2 y que su voz no pesaba menos. Jasper se fue al balcón, tomó aire como si el mundo le quedara chico, volvió y pidió perdón. No fue automático ni prolijo, fue torpe y sincero. A mí, que alguna vez creí que su soberbia era un traje cosido a su piel, ese pedido de perdón me pareció la primera vez que realmente estaba desnudo. El barrio también dio veredicto. Doña Ruth,
La tía vieja que me roba tomates del cantero para la salsa, lo paró un día en la vereda y le dijo: hijo, yo soy de mirar a la gente a los ojos. A usted antes no lo podía mirar ni 3 segundos porque se me escapaba la bronca. Ahora lo miro y ya no me pica el enojo. Siga así. Jasper se rió, emocionado de una manera que antes le habría dado vergüenza. Me lo contó con ese orgullo humilde que sienten los niños cuando los felicitan por algo que a los adultos nos parece pequeño, y sin embargo, es el comienzo de todo lo grande. Aprendió cosas simples que para él eran montañas: a llegar sin reloj caro, a preguntar antes de opinar, a dejar propina mirándole la cara al mozo y dándole las gracias como si ese gesto fuera, que lo es, un convenio de humanidad. Un sábado, en una parrillada del barrio, se plantó al lado de la parrilla con un delantal que decía ayudante y estuvo 2 horas cebando brasas y dando vuelta a chura sin hacer show. El asador, hombre de pocas palabras, al final le dijo: sirve. No estorba. En este barrio, que te digan que no estorbas es una condecoración. Con Saúl nos vimos más seguido. Caminábamos por el parque con Mateo en el cochecito. Él me contaba pedazos que nunca nos habíamos dicho de la noche en Irak. Yo le hablaba de María, de cómo me miraba cuando yo llegaba tarde del taller con olor a aceite y ella me decía: vení igual, que el abrazo te limpia. Esas charlas no fueron terapia, pero nos ordenaron. 2 hombres que sobrevivieron por mérito y por suerte, entendiendo a destiempo que hay valientes que sostienen el mundo con manos invisibles: enfermeras, maestras, cajeros, choferes, madres que van solas a toda hora, viejos que insisten con plantar en tierra dura. Un día Saúl me dijo: Gus, yo también fui arrogante. Quizá nunca tanto como mi hijo, pero lo fui. Pensé que el mundo me debía algo por haber vuelto. Lo tuyo me enseñó que volver vivo no te da derechos, te da obligaciones. Esa frase me quedó pegada. Volver te da obligaciones. Proteger, enseñar, no agrandar tu sombra para tapar a los otros, sino para que otros encuentren sombra en días de sol castigador. A mediados de abril, tuvimos un episodio que pudo haber roto lo que veníamos construyendo. La empresa de Jasper cerró un acuerdo con un fondo que, según supimos, exprimía a los proveedores chicos con cláusulas que eran una cachetada escondida en letra demasiado chica. Jasper llevaba la parte numérica del deal. Le pedí que me explicara. Me habló de TIR, de spreads, de ventanas de liquidez. Yo lo escuché y después le conté la historia de don Felipe, vecino con un taller de bicicletas que casi pierde la casa por firmar una línea de crédito con comisiones que no aparecían en el primer folio. Si vos sos el que arma los números, sos el que decide si una familia duerme tranquila, le dije. No me digas que son solo números. Son platos llenos o vacíos. Se quedó callado. Volvió a la oficina con esa frase mordiéndole la nuca. A los 2 días, me contó que había presentado un memo con observaciones éticas, proponiendo cláusulas menos agresivas y un escalonamiento que permitirá a los chicos respirar. El jefe lo miró como si estuviera hablando en otro idioma. Se lo aceptaron a ver si cierra igual. Cerró. Jasper no ganó el bonus máximo. Volvió a casa con pizza barata y los ojos contentos. Había elegido dormir en paz. No lo abracé porque no somos de abrazos fáciles, pero le apreté el hombro. A veces los hombres nos decimos estoy orgulloso de vos con los dedos. Mateo crecía. Se reía con los ruidos más tontos, lloraba cuando quería abrazos, se calmaba con el ruido del motor en marcha, vicio heredado, supongo, y me miraba como si yo fuera una especie de árbol alto. Viviana volvió a trabajar de a poco, con horarios flexibles y una red de apoyo que armamos entre todos. Jasper organizó los turnos como si estuviera dirigiendo un equipo de rescate. Planillas, recordatorios en el teléfono, una alarma para el baño, otra para las mamaderas. Yo me burlaba suave de tanta organización y él me decía, si no organizo me gana el miedo. Le creí. Cada quien espanta sus fantasmas con el rito que puede. Llegó el primer día del padre. Viviana me regaló una foto enmarcada, yo sosteniendo a Mateo, él con la boca abierta, el mundo entero amontonado en esa boca. Jasper me entregó una caja chica, nervioso. Adentro, una llave vieja, de esas que se usan en casas con candados que ya no existen. Era de mi abuelo, dijo. Abre la puerta del sótano de su casa, que ya no está. La encontré en un cajón.
No abre nada real ahora, pero, tragó saliva, pero quisiera que la tuvieras vos. Porque abriste la única puerta que yo no sabía cómo empujar, la de dejar de pensar que valgo por encima de otros. Me la guardé en el bolsillo, junto a la cadena del anillo de María. Hay objetos que pesan poco y, sin embargo, acomodan un pasado entero. El barrio decidió, una tarde de sábado, hacer algo que nadie propuso en voz alta y, sin embargo, todos entendimos, una comida grande en la cuadra, con mesas largas, empanadas, guisos, parrillas chicas, guitarras, niños gritando «pásenme la pelota». En el medio, sin discursos ni micrófonos, alguien trajo una silla y la empujó hacia mí. Me senté. Recordé el día de la boda, el tirón brutal, la frase como un escupitajo. Miré a Jasper. Él entendió. Se paró, agarró la silla y no la corrió hacia atrás. La sostuvo firme mientras yo me acomodaba, y después me puso una mano en el respaldo como los mozos antiguos que respetan al comensal. No dijo nada y, sin embargo, dijo todo. En la noche, cuando ya solo quedábamos unos pocos, con la mesa convertida en un mapa de migas y vasos sin dueño, Jasper se acercó. «Gus», empezó, «necesito preguntarte algo que me da vergüenza». «Pregunta. ¿Cuándo vas a poder perdonarme de verdad?» No me apuré en responder. Lo miré como se mira a un hijo que por fin hace la pregunta importante. Cuando ya no necesite acordarme de perdonarte para tratarte bien. Cuando sea natural. Y eso no se mide por fechas, se mide por actos repetidos. Te estás ganando ese natural de a poco. Seguí. Bajó la cabeza, exhaló. Gracias por decírmelo claro. A veces, la claridad es el regalo más caro que uno puede hacer. El bautismo de Mateo fue sencillo. Una mañana luminosa de septiembre, la iglesia del barrio con puertas abiertas, un cura de manos grandes que habla bajito, 2 velas, un agua que cae sobre una cabeza que no entiende nada y, sin embargo, lo entiende todo. En la banca, Saúl apretaba los labios para no llorar. Nancy tenía la mirada brillosa. Viviana cargaba a Mateo como si lo hubiera inventado. Jasper se persignó torpe y serio. Yo, que no soy de discursos, sentí que las palabras me pedían salir, y sin pedírselo a nadie, me paré y hablé. No sé si soy quien para esto, pero voy a decirlo igual. Hijo, miré a Mateo, a vos te van a mover de lugar 1000 veces. La vida a veces es bruta. Pero no permitas que nunca nadie te diga que tu lugar está en el suelo. Y si alguna vez te caes, busca la mano que no te humilla. Y cuando seas vos el que esté de pie, acordate de ofrecer esa mano. El silencio que siguió tuvo peso. No lo rompí. No hacía falta. En la salida, un vecino me palmoteó la espalda y dijo, «Así se habla, viejo». Yo le sonreí y me guardé el temblor para adentro. Con el tiempo, llegó un pedido que cerró un círculo sin grandes ceremonias. Viviana me dio una caja larga y angosta, envuelta con un papel marrón. Adentro estaba el traje azul de la boda, con la costura del hombro reparada por una modista del barrio que cose mejor que cualquier máquina. En el bolsillo interno, un papel con la letra de mi hija, para que recuerdes que el que te quiso abajo no pudo, y que yo te quiero siempre arriba, a mi lado. Guardé el traje, no como bandera de victoria, sino como recordatorio de una promesa. No hay épicas en esto. Hay persistencias. Un día, sin anuncio, Jasper apareció con su padre en el taller. Traían una caja pesada. Adentro, piezas sueltas, un reloj de péndulo de 1951, herencia del abuelo de Saúl, que había dejado de funcionar décadas atrás. ¿Lo podés arreglar?, preguntó Saúl. Le dije que iba a intentarlo. Lo abrí con cuidado. Encontré el problema, un eje torcido y una rueda mordida por los años. Lo trabajé horas, con lupa y paciencia, como me enseñó el viejo Armando cuando yo tenía 20. A la tarde, el reloj volvió a respirar. El péndulo empezó a marcar segundos con una dignidad que había olvidado. Jasper miraba ese péndulo como si fuera un corazón. ¿Escuchás?, le dije. No hace ruido fuerte. Pero insistir, insiste. Así suena el cambio cuando no grita. Se quedó callado. Saúl me apretó el hombro. Nancy dejó un frasco con galletas de manteca para el café. Cosas pequeñas. Grandes igual.
Un año después de la boda, sin más escenografía que la vida misma, Jasper y Viviana me pidieron que oficie una ceremonia íntima en la plaza del barrio. No era religiosa ni legal, era simbólica. Querían prometer frente a los vecinos lo que ya vivían en casa: respeto, paciencia, humor. Nos juntamos un domingo, al atardecer. 4 bancos, una guitarra mal afinada, niños corriendo, Doña Ruth con salsa de tomate en un frasco como ofrenda absurda y perfecta. Dije pocas palabras. Si van a prometer algo, que sea esto, no usar el silencio como castigo. El silencio para escuchar, sí, el silencio para herir, no. Y prometan también no hacer de la vergüenza un arma. Si uno se equivoca, que el otro no sea grande, que le alcance la mano. Jasper y Viviana repitieron lo que cada uno entendió a su modo. Se besaron sin el teatro de las luces. Aplaudimos los que estábamos. Mateo, desde su cochecito, tiró un juguete al piso como diciendo basta de solemnidades, vuelvan a jugar. Le hicimos caso. Y ahora, que escribo esto con la lámpara de la mesa encendida, la radio bajita, la Harley cubierta con una manta y el reloj de péndulo marcando un compás que ya es parte de mi casa, pienso en si perdoné del todo a Jasper. La verdad es que el perdón total no viene con fanfarria. No llega vestido de blanco ni con música de trompetas. Llega un día cualquiera, a mitad de la tarde, cuando te descubrís riéndote con el de una pavada y te das cuenta de que no necesitaste recordar la caída para poner un límite. Llega cuando él, sin darse cuenta, le cede la silla a Doña Ruth y le sirve un plato sin mirar alrededor para ver quién lo aplaude. Llega cuando Mateo se cae y Jasper no le dice levántate, que no es nada para que no se haga blando, sino que se agacha a su altura y le pregunta si se lastimó, le limpia la rodilla y le explica que doler es parte de crecer y que llorar no lo hace menos valiente. Llega, sobre todo, cuando Viviana lo mira de madrugada, con ojeras de madre y sonrisa de mujer amada con respeto, y yo, desde la puerta, apenas si necesito respirar hondo para saber que estoy tranquilo. ¿Fue justicia? Sí, en el único sentido que me interesa, el de ver corregido lo que estaba torcido. ¿Fue venganza? No. Y doy gracias por eso. La venganza me habría vaciado por dentro. Me conozco, habría ganado una escena y perdido el alma. Preferí lo otro, ver crecer una familia alrededor de una cicatriz que no se tapa, pero tampoco se rasca para que sangre. Si te preguntas si la gente cambia, te respondo con la única prueba que acepto: actos repetidos en el tiempo. No discursos, no promesas, no lágrimas sueltas. Actos. Jasper cambió porque decidió cambiar y, sobre todo, porque hubo consecuencias cuando no lo hacía. Porque Viviana no negoció el respeto. Porque Saúl no cubrió a su hijo con excusas. Porque el barrio no aplaudió el dinero. Porque yo, en lugar de convertir mi orgullo en arma, lo convertí en regla y escuadra. Medí, nivelé, sostuve. No soy héroe por eso. Hice lo que me tocaba como padre. Si llegaste hasta acá, si atravesaste conmigo el garaje helado de enero, el restaurante caro con cuentas que lastiman, la boda con su caída y su frase venenosa, la voz de un soldado que recordó en público lo que nunca se debe olvidar, las noches con olor a pañales y a miedo, las discusiones chicas que son batallas grandes, los asados de barrio donde el perdón se cocina lento. Si estuviste, te pido una última cosa, contame en los comentarios qué parte de esta historia te habló a vos. ¿Fue el momento del tu lugar está en el suelo? ¿Fue la mano que sostiene la silla para que otro se siente? ¿Fue la decisión de decir no a un ascenso brillante para elegir una paz sin reflectores? Te leo. Y si esta historia te dejó algo, suscríbete y compartila con alguien que esté atravesando un dilema parecido. No lo digo por números, lo digo porque a veces una historia ajena te presta la linterna que te falta para ver el propio camino. Apago la luz, dejo la radio en silencio, cierro la puerta del taller. Antes de subir, paso la mano por la manta de la Harley y por la caja donde guardo las cartas que le escribí a María y nunca envié. Siento el frío amable del metal y el papel. En la mesa queda la llave vieja que me regaló Jasper. No abre ninguna cerradura de estas paredes, pero me recuerda la única puerta que importa. La de adentro. La que cada uno decide abrir o no, para dejar que entre el respeto. Y si mañana, o pasado, o el año próximo, vuelve alguien con una silla y la mueve para ver si me caigo, sabré qué hacer,
mirar a Mateo, mirar a Viviana, mirar a Jasper y recordar que no existe frase más falsa que esa que me tiraron como piedra. Mi lugar no está en el suelo. El tuyo, tampoco. Nuestro lugar, cuando nos toque, será el de sostener la silla de otro, aunque nadie lo vea. Porque de eso se trata al final, de elegir una y otra vez entre la venganza y la justicia, entre el poder y el valor, entre la manipulación y la verdad. Yo elegí la verdad. Y la verdad, aunque a veces duela, siempre tiene la cortesía de dejarte dormir. Si esta historia te conmovió o te hizo pensar, deja tu like, suscríbete y contame tu experiencia. ¿A quién tuviste que perdonar para poder seguir? ¿Qué acto te demostró que no todo está perdido? Nos leemos. Y gracias por quedarte hasta el final.